tardes, Germán. Buenas tardes a ustedes y a toda la audiencia. Bien, preguntas. Doctor, bueno, hablando del caso Morales, quería preguntarle cuáles son los avances y cómo está trabajando la defensa. Bueno, en el día de ayer se llevó a cabo una audiencia de apelación de la prisión preventiva que había impuesto el doctor Morales y también el señor Rigo. En esa audiencia que se celebró, digamos, durante más de 4 horas, se solicitaba por parte de la defensa del doctor Morales, en un principio, la libertad, entendiendo de que no había riesgos ni procesales de entorpecimiento ni de obstaculización. Se hizo un cuestionamiento a la imputación, a lo que es la medida de prohibición de hablar sobre diferentes funcionarios, sobre diferentes magistrados, y luego se pidió subsidiariamente lo que es el arresto domiciliario como una forma de morigerar de alguna manera la prisión preventiva que venía sufriendo, y más o menos el mismo planteo hizo el señor Rigo con otros elementos, dado que él tiene familia, tiene una mujer con cáncer. En esa audiencia, luego de 4 horas, el magistrado Albo, en una resolución que la oralizó completamente, es decir, no difirió su dictado, rechazó el planteo de la defensa y confirmó la sentencia de prisión preventiva del doctor Lerario Babot, pero hizo un análisis de algunas cuestiones de salud del doctor Morales y ordenó su inmediato traslado, cuando le den el alta, al penal de Villa Urquiza o a cualquier comisaría cercana a hospitales o sanatorios para su tratamiento. ¿Por qué lo trasladan a Villa Urquiza? En primer lugar es por un tema de salud de él, de hipertensión, y actualmente él está internado con unos cálculos renales. Se dice que la hipertensión aumentó por el hecho de que está privado de la libertad, y el problema de Benjamín Paz, como está recién inaugurado, no tiene un médico a las 24 horas como tiene Villa Urquiza, que además de tener un médico a las 24 horas, tiene un hospital al lado. Entonces, en el caso de una urgencia, sería mucho más fácil atenderlo, y si bien eso no fue planteado en la audiencia, el magistrado está habilitado a revisar lo que son las condiciones de detención de una persona privada de la libertad. Doctor, ¿es necesario, es obligatorio tener en cuenta el estado de salud durante este proceso? Siempre es obligatorio tenerlo en cuenta porque, aunque se dicte la prisión preventiva, de ninguna manera esa prisión preventiva puede ser tan gravosa que de alguna manera se perjudique la salud de la persona imputada, por una serie no solamente de tratados internacionales, sino por unas reglas que se conocen como reglas Mandela, que fueron en honor a Nelson Mandela, en donde se determina cómo es el tratamiento de los presos y los reclusos. Es necesario tenerlo en cuenta a la hora de no agravar esas condiciones, pero no es obligatorio para el magistrado, si el estado de salud de alguna manera es delicado, disponer, por ejemplo, del arresto domiciliario. En este caso, tuvo en cuenta el estado de salud, pero consideró que no era suficiente para disponer un arresto domiciliario en los términos que dispone el Código Penal en su artículo 10 y la Ley de Ejecución de Pena en su artículo 32. El caso de Rigo, que dice que tiene su mujer, tiene cáncer. El señor Rigo, su defensa en realidad, pero él también hizo su defensa material porque habló mucho de este tema, dice que tiene su mujer, lamentablemente, con un cáncer aparentemente en estado 4, o sea, casi irreversible, y también tiene una hija, y él, más que una cuestión de salud de él, hizo referencia a una cuestión humanitaria de su mujer, sin perjuicio de que esto evidentemente pareciera estar documentado. El magistrado dijo que tenía que ser analizado con otras cuestiones, y lo que tuvo en cuenta para él es, primero analizó lo que son los riesgos procesales, los llamó dinámicos, que van cambiando, van aumentando o disminuyendo a medida que el proceso avanza. Si disminuyen lo benefician al imputado, si aumentan lo perjudican. En este caso considero que aumentaron, porque el señor Rigo en particular entregó su celular completamente con la evidencia vacía, con todo vaciado, y además que el delito, cómo se investiga o cómo se presume que se cometió, fue a través de medios telemáticos. Entonces el hecho de que estén en un arresto domiciliario podría generar que no solamente obstaculicen la investigación, sino que puedan seguir cometiendo el delito por el cual se investiga, que obviamente ambos se presumen inocentes hasta que una sentencia condenatoria demuestre lo contrario. Bien, entonces continúan con la prisión preventiva. Fue confirmada la prisión preventiva por el lapso de 30 días, en teoría vencería el 28 de marzo, y ahí obviamente, como dijo también el magistrado Albo, podrían cambiar algunas circunstancias y ser revisado eso a los efectos de determinar si corresponde sostenerlo o no la prisión preventiva, pero por el momento la consideró, digamos, legítima y no revocó la sentencia del doctor Lerario Babot. ¿Hay precedente de este caso o está sentando precedente el caso? El caso, en cuanto a su contexto y a su desarrollo, está sentando precedente porque es, digamos, la segunda vez que se investiga a personas por la instigación de cometer delitos. En particular fue en el 2013 que comenzó una investigación y terminó con un mega juicio con algunos condenados, otros absueltos, que eran miembros de la policía, que en realidad ahí no solamente se instigó, sino que se cometieron delitos, porque se cometió el delito de sedición, se autoacuartelaron los oficiales de policía y bueno, dejaron librado al azar la suerte de todos los tucumanos y las tucumanas.
ese que es nunca el se único. sabe la cantidad de muertes que hubo, ¿no? Nunca se sabe la cantidad de muertos, algunos dicen 20, 30, 40, 80, y en realidad esta es la segunda vez, pero esta es la primera vez que hay un abogado imputado por este tipo de cosas, porque casi siempre las personas imputadas de instigar a cometer delitos, en este tipo de delitos que es la sedición, que es levantarse en armas, eran personas vinculadas a la policía o vinculadas a las fuerzas de seguridad o a las fuerzas armadas. Los otros días, en el programa que tenemos a la mañana, fue el doctor Garmendia diciendo que el abogado tiene facultad de ingresar a cualquier lugar, siendo el defensor o no de alguien. ¿La ley es así? La ley específicamente dice, si no me equivoco, en el artículo 2, inciso 10, que el imputado tiene derecho a contar con un abogado defensor que puede ingresar las veces que sea necesario para ejercer su defensa. El requisito se nos exige exhibir el carnet y obviamente tener algún tipo de vinculación con el proceso o querer tenerla. Por ejemplo, uno a veces no es su cliente, pero uno pide verlo para empezar a discutir las estrategias del caso y a veces los honorarios, y si lo contrata sale. Pero no es tampoco una suerte de pase libre para ingresar a cualquier lado y ver a cualquier persona en cualquier contexto, en cualquier circunstancia. Porque si bien nosotros en nuestro ejercicio profesional somos equiparados a fiscales y a magistrados cuando ejercemos la defensa, es solamente cuando la ejercemos a la defensa. Si vamos de manera genérica y entramos y decimos, quiero ver a todo el mundo que se encuentra en esta dependencia, los oficiales de policía en alguna medida pueden decir, bueno, identifique a su defendido, doctor, y lo traemos. No puedo sacarles a todos las personas que tenemos alojadas por razones de seguridad. Entonces, si bien hay algo de razón en los dichos del doctor Garmendia, no es un derecho absoluto, es un derecho limitado que en la mayoría de las veces es limitado a la persona que defendemos o que vamos a defender. Gracias, doctor. Muchas gracias. Muchísimo. Vamos a una pausa y ya volvemos.